Bartolomé Fuentes. Yo comparto porque yo creo que Cataluña es libre y prueba de ello es que eso ha podido constituir hoy un gobierno que lo que tiene que hacer es gobernar para todos los catalanes y que yo espero que la sensatez y la experiencia de lo vivido todos este tiempo atrás permita saber qué es lo prioritario y qué es lo secundario, que a veces se nos pierde. Eso es mi deseo. Yo creo que voy a equivocarme en mis deseos. Creo que va a haber una estrategia de intentar ampliar a través de una campaña la idea de que Cataluña tiene que separarse de lo que es la visión española, que me parece legítimo, pero creo que es un error. Y sobre todo que esto sirva para afinar la estrategia jurídica que en esta ocasión ha tenido un efecto negativo sobre los partidos que pregonan la independencia, y creo que se va a abrir una nueva vía donde no va a ser las instituciones sino otras figuras creadas o por crear las que van a intentar llevar adelante un proceso que creo que, y espero equivocarme, no van a tener tan en cuenta también esa otra mitad de la sociedad catalana que piensa de forma diferente, y también va a ser difícil la aplicación de nuevo, espero que no, del 155. Amadeo me pide paso. ¿Ha servido para algo todo esto que hemos vivido, 199 días? No, para nada. No ha sido para nada. Estamos en el mismo punto de salida, como decía. Antes estamos... Sí, la misma casilla. Pero peor, porque las relaciones entre los partidos son peores. Me consta además que algunos dirigentes de Esquerra Republicana intentaron, con dirigentes del PSC y con dirigentes de Cataluña en Común, hacer otra vez un gobierno de izquierdas en Cataluña que fuera transversal y que por tanto no respondiera estrictamente a una cuestión soberanista o nacionalista, y no fue posible. Y lo que sí que es real es que, a pesar de todo, más del 80% de la población de Cataluña sigue apostando por un referéndum pacífico y pactado de una manera bilateral entre Cataluña y el gobierno del Estado. Y eso hay que trabajarlo, porque es verdad lo que dice la Constitución, pero también es verdad que ha habido ejemplos, y lo he dicho más de una vez, de otros países democráticos que han modificado sus leyes para que eso se pueda producir. Y el caso de Canadá, que en 3 veces ha convocado al pueblo quebequés para su independencia o no, que al final el pueblo de quebequés ha decidido que Quebec se queda dentro de Canadá, o el caso de Escocia en el marco del Reino Unido, yo creo que son marcos en que deberíamos de reflexionar. Son países democráticos que no han tenido ningún problema por hacer esos referéndums. Al contrario, al hacerlo han solucionado un problema que es mucho mayor cuando no se realiza. Bueno, pues creo que queda clara. Sí, yo unas cuantas cosas. Primero, un referéndum no es posible salvo que vote toda España, todos los ciudadanos españoles con derecho a voto, para decir qué pasa con España, porque Cataluña es una parte de España. Y solamente bueno, lo de Quebec tendrían otro marco legal, otro Estado, otra... No, fue un acuerdo. O lo de Escocia, que fue un error estratégico de la propia Reino Unido, según se ha quedado más que demostrado en foros internacionales, pero en cualquier caso, en España, un referéndum debería ser, en todo caso, de todos los españoles. Yo, como valenciano, tengo derecho a decidir si una parte de España se segrega o no se segrega, tengo derecho, con lo cual, que eso es lo primero. Pues es que tenemos que definir qué es España, claro, bueno, yo es que Estado, etcétera, lo tengo definido desde casi que nací, con lo cual. Segundo tema. ¿Sí? ¿Les pido brevedad? Sí, muy breve. Quim Torra ha acabado diciendo, como presidente de la Generalitat, que él va a investir a Puigdemont. Sí, eso es cierto. Ya explicará cómo lo va a hacer, si no es saltándose la ley. Y tercero, el grito final de Visca Catalunya lliure no es admisible, porque Cataluña es lliure en este momento, no está sometida por ningún poder extranjero, no está sometida por nadie, es totalmente libre y democrática, y por tanto se sitúa a la comunidad catalana fuera de la ley, y eso no es así. Él es el mejor ejemplo. Efectivamente. Él está ahí porque está ahí. Hombre, libres no somos ninguno en España, estamos intervenidos pero bueno, el grito por la banca alemana, y lo digo un poco porque también lo de la soberanía tiene mucho que decir. Señor Aguar. A la pregunta que tú hacías, si estoy de acuerdo en el discurso, no. Y no puedes jugar un poco con las palabras, como decían algunos, de si es lliure o no es lliure. El Visca Catalunya lliure se entiende claramente que es independiente. No estamos hablando de libre, de libertad y no sé qué. Entonces no podemos estar de acuerdo en eso. Y yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que sí que ha servido para algo esta situación. ¿Para qué? Y es, primero, para que se cierre esa incertidumbre que existía en Cataluña de unas próximas elecciones eminentes, y eso quiere decir que se queda la situación ya paralizada y tranquila. Y segunda, para que mucha gente catalana despierte. Yo el otro día estaba en el Vallès en una reunión con compañeros del partido y era gente que decía, es que nos hemos hartado, pero de unos y de otros.